Diputados: Acevedo, Arias, Az, Baez, Benítez, Gayar, Brahms, Calomarte, Casani, Centurión, Chávez, Díaz, ausente con aviso. Galarza, ausente con aviso. Quioca, Ardoy, Lázaro, López, Mancini, Martino, Mexner, Mesa, Otaño, Pereira, Pérez Duarte, Rodta, Pozo, Romero Brisco, Rotela, Sáez y Vallejos. Se encuentran presentes 28 señores diputados. Hay que emplear, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Con la presencia de 28 señores diputados, invitamos a izar el pabellón nacional al señor diputado Arias Miguel Mateo y izar la bandera de corriente al señor diputado Az Norberto. Comenzamos con el pabellón nacional. Se pone a consideración de este honorable cuerpo la aprobación de la versión taquigráfica de la 24ª sesión ordinaria del día 9 de noviembre de 2022. Si no hay objeción a la misma, se dará por aprobado. Asuntos centrados. Comunicaciones oficiales. Nota 3191. Para conocimiento. Nota 3195. Parlamentaria que la nota número 3195 se ha girado a su antecedente expediente 16.441 que se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. A consideración, aprobado. Nota 3196. Para conocimiento. Nota 3197. Para conocimiento. Tiene la palabra el señor diputado Arias. Sí, gracias, señor presidente. Solicito por prosecretaría la lectura de esa nota. Se acordó la voz parlamentaria que le damos la lectura así. Por favor. Corriente, 14 de noviembre de 2022. Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, doctor Pedro Gerardo Casani. Su despacho. Los intendentes, integrantes del Frente de Todos de la provincia de Corrientes, se dirigen a usted y por su intermedio a la Honorable Cámara de Diputados que preside, con el objeto de solicitar una reunión con los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto a la mayor brevedad posible. Motiva la presente el hecho de que se está tratando la ley de presupuesto de la provincia y es de sumo interés poder informarnos de la distribución de partidas que, por la función que desempeñamos al frente de los ejecutivos municipales, podríamos intercambiar información relevante que aporte alternativas que redundarán en beneficio de los ciudadanos correntinos que viven en nuestras localidades. Fundamentalmente, tomar conocimiento de las obras públicas previstas para nuestros territorios, al solo efecto de ver si podemos coincidir con las prioridades que creemos conveniente tener en cuenta. También es importante conocer la inversión en salud en todos sus aspectos, tanto en la atención primaria como en la salud hospitalaria, posibilidades de mejoras salariales o incentivos, para que se pueda contar con más profesionales en algunas especialidades que demandan la realidad de nuestras localidades, sin dejar de mencionar la importancia de infraestructura para mejorar las condiciones de los centros de salud pública. Otro aspecto que quisiéramos intercambiar inquietudes es el área de educación, con el objetivo de lograr la articulación indispensable para que la disposición de recursos que habitualmente hacemos en las instituciones escolares pueda ser tenida en cuenta, articulando con los que disponga el Ejecutivo provincial. Esperando
una respuesta a la presente, que reiteramos, lo hacemos como representantes de los municipios que conducimos, al solo efecto de contribuir a lograr una mejor calidad de vida de nuestros conciudadanos, saludamos a usted con distinguida consideración. Firman Diego Martín Cara, Intendente Municipalidad de Mercedes, Leonardo Tomás, Intendente Felipe Joffre, Osvaldo Pérez, Mondego Raúl Eduardo Adar, Municipalidad de San Roque, Martín Ignacio Ajú, Intendente Municipal del Municipio de Paso de los Libres, y Alberto Jarrosky, Intendente de Villa Olivares. Muchas gracias. Comunicaciones particulares. Nota 3194. Para conocimiento. Proyectos presentados por los señores diputados. Leyes. Expediente 17.383. Se acordó en la labor parlamentaria que este expediente se ha girado a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en consideración. Expediente 17.391. Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en consideración. Expediente 17.392. Se acordó remitir a dos comisiones, Asuntos Constitucionales y Legislación General, y a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia en consideración. Expediente 17.394. Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General a consideración. Aprobado. Expediente 17.397. Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General a consideración. Aprobado. Expediente 17.405. Se gira a la Comisión de Salud Pública a consideración. Aprobado. Resoluciones. Expediente 17.395. Se gira a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios a consideración. Aprobado. Expediente 17.402. Tiene la palabra el señor diputado Arias. Gracias, señor presidente. Yo quiero pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto de resolución a efectos y motivado, ¿no es cierto?, en la urgencia de la situación, debido a que el gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación, ha decidido cerrar varias ofertas académicas en el Instituto Superior del Profesorado de Paso de los Libres, cuestión que nos preocupa a todos en la localidad y en las adyacencias, ya que este es un instituto de muchísimo prestigio y las carreras que se intentan cerrar también, teniendo una historia de alrededor de 50 años, tanto el instituto como las carreras, algunas de las carreras que se intentan cerrar. Yo creo que es fundamental que los correntinos y las correntinas hagamos uso de los artículos de la Constitución provincial que ponen a la educación como un derecho de todos los ciudadanos. Para eso debemos hacer lo más amplia posible la oferta académica, tanto en lo universitario como en lo terciario. Así que yo los insto a que acompañen el tratamiento sobre tabla de este expediente a efectos de poder continuar con estas carreras que tanta demanda tienen en la localidad y en la región. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Pongo en consideración la moción del diputado Arias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Queda rechazado. Se acordó la labor parlamentaria que este expediente sería girado a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. En consideración, aprobado. Expediente 17.403. Se gira. Tiene la palabra el señor diputado Mayra. Muchas gracias, señor presidente. Este es un expediente que, a la opinión del bloque de Frente de Todos, para tratar sobre tabla, se trata de una sentencia judicial de la Corte Suprema de Justicia que ordena devolver a los usuarios un monto que se había cobrado, según este juicio que se inició en la provincia y terminó en la Corte Suprema, durante más de 6 años. El Superior Tribunal falló sobre el fallo de la Corte y ordenó una devolución de manera diferente. Entonces,
la Corte volvió a fallar diciendo que se debe cumplir el fallo tal cual lo que dictó la Corte. No sé si alguno está al tanto del fallo, pero es un fallo que ha iniciado una asociación de consumidores por no cumplir el estado provincial con las audiencias públicas de manera tal como lo establece la ley. Entonces, son muchos millones de pesos que en realidad deberían devolverse a los usuarios, y lo que nosotros estamos pidiendo es que la ARTEC cumpla el fallo judicial para no tener que seguir instando a través de la justicia algo que ya fue doblemente fallado por la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Gracias, diputada. A consideración la moción de tratamiento sobre tabla queda rechazada. Pongo a consideración la ejecución del expediente 17.403 a la Comisión de Defensa del Consumidor. Consideración, aprobada. Expediente 17.404. Se gira la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos. A consideración, aprobado. Declaraciones son los siguientes expedientes: 17.387, 17.393, 17.388, 17.389, 17.396, 17.398, 17.399, 17.400, 17.401, 17.406, 17.407, 17.408, 17.409. Queda reservado en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla. Incorporación. Tiene la palabra el señor diputado Vaz. Gracias, señor presidente. Para solicitar la incorporación del expediente número 17.385 y una vez si se ha logrado esta incorporación para su tratamiento sobre tabla, de la misma manera la incorporación del despacho 3122 de la Comisión de Hacienda. Gracias. Gracias, diputado. Pónganos. Tiene la palabra el señor diputado para ya acá. Sí, señor presidente, nosotros desde el bloque del Frente de Todos nos queremos oponer a la incorporación del expediente. Nos parece que siendo la ley de leyes, siendo la brújula que va a guiar a la gestión pública en general, no solamente del Ejecutivo, de todos los cuerpos del Estado, que termina siendo en una provincia donde la demanda agregada del Estado es el principal motor de la economía en general. Un poco triste que no se habla, no se debata. El expediente ingresó a nuestras manos hace menos de una semana, a la siesta del miércoles pasado, y la verdad que notas como la de los intendentes del Frente de Todos solicitando que el ministro lo escuche, la falta de diálogo del gobernador, la falta de explicaciones en muchos ítems que luego lo vamos a discutir cuando analizamos el presupuesto, hace que nosotros pidamos a nuestros colegas, al resto de los diputados, que pospongamos en la discusión, el debate, que nos merecemos como representantes del pueblo, que los ministros acudan, nos expliquen, que muchos intendentes de todas las fuerzas políticas les gustaría ver reflejado en esa discusión para distribuir mejor los recursos que afortunadamente están viniendo y muchos a la provincia producto de la reactivación económica en términos efectivos, incluso mayor a la de la inflación. Me parece que la experiencia de lo que fue la discusión del presupuesto a nivel nacional, que a diferencia del año anterior, logró una mayoría muy importante de votos, 180, creo que tuvo un ejercicio fuerte. Todos los gobernadores fueron, hablaron con el ministro de Economía, con los presidentes de la Cámara Legislativa, con los diferentes ministros nacionales, y logramos cosas muy importantes para afianzar el federalismo y para mejorar la vida de los correntinos. Hoy, en la labor parlamentaria, hablaba con el diputado Carlos Maes y me contaba lo contento que estaba de que su localidad, La Cruz, haya logrado recibir una de las 5 escuelas técnicas que están en el nuevo presupuesto nacional financiado del Instituto Nacional de
los 3 puentes puntuales que pidió la diputada Ingrid Yetter, que hablar de las 67 obras de agua y cloaca que fueron incluidas gracias a eso, con un total de 11.000 millones de pesos. Entonces, no hace falta, aún teniendo los números, evitar el diálogo y la construcción colectiva de una sociedad mejor. De corazón creemos y les decimos que escuchando al otro, la gestión mejora. Escuchando a cada uno de ustedes que vienen de diferentes localidades, para que pueda estar específico, porque además hay un presupuesto, no solamente que se organiza el Estado de manera interna, sino que aclarando dónde va a ir cada una de esas mejoras. El intendente puede empezar a formar la cuadrilla para que la mano de obra que toma una de esas escuelas técnicas sea 100% local y empezar a formar en la escuela de la municipal. Que el privado empiece a tomar decisiones. Diputado, ¿cuál es la moción? Entonces, nuestra moción es que vuelva a comisión, que se abra el debate, que acudan los ministros, que se escuche a todo y cada uno de los 74 intendentes para construir el mejor presupuesto para todos. Gracias. Voy a poner a consideración la moción de incorporación del expediente 17.385 al orden del día. Los que estén por la afirmativa sigan sin levantar la mano. Aprobado. Queda reservado Secretaría para su posterior tratamiento. Declaración. Expediente 17.410 y el expediente 17.411. Pongo a consideración la incorporación al orden del día de ambos proyectos de declaraciones. Aprobado, queda reservado Secretaría para su posterior tratamiento. Orden del día. Expediente a tratar. Leyes. Expediente 15.683, despacho 3.115 de la Comisión de Ecología y Ambiente, que aconseja sanción favorable con modificaciones al proyecto de ley que crea el programa de responsabilidad social y ambiental empresarial. Tiene la palabra la diputada Mancini. Gracias, señor presidente. Simplemente, si bien el proyecto no es de mi autoría, pero es un proyecto que se ha trabajado y tratado durante bastante tiempo en la Comisión de Ambiente, que contempla acciones a llevar adelante por cada uno de los sectores, tanto el sector público como el privado, en la búsqueda constante de profundizar la preservación de los recursos naturales por la vida. Y esto se hizo en un trabajo mancomunado, hemos trabajado con empresarios, con operadores políticos y diferentes sectores del ámbito privado que han tenido la enorme amabilidad de acercarse, de dedicar su tiempo, de acercar inquietudes y propuestas también. Así que a ellos más que nada mi agradecimiento por ese tiempo dedicado y el esfuerzo. También, por supuesto, agradezco a nuestros compañeros que de una manera unánime hemos sacado un despacho favorable y bueno, el pedido para todos los colegas de la Cámara de la aprobación del presente proyecto, que va a ser de mucha utilidad para la ciudadanía y sobre todo para el ambiente correntino. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada. Voy a poner en la palabra la diputada Pérez Duarte. Gracias, señor presidente. La verdad que también, como la diputada Mancini, agradezco a todas las personas integrantes de ONG, empresas de turismo, distintos sectores de la sociedad, Federación Económica, que concurrieron a la reunión con los diferentes integrantes de la comisión en la que participamos todos. Este proyecto, la verdad que fue iniciativa, presentó el bloque ELI, pero por iniciativa del diputado Horacio Pozo. Y la verdad que nunca
nunca mejor, digo yo, que en un muy buen momento, en donde las cuestiones ambientales, sobre todo con todo lo que nosotros pasamos por el tema de incendios y las diversas cuestiones de sequía, inundaciones y demás en las diferentes etapas de diferentes años, es muy importante establecer a las empresas, poner un marco normativo de cómo se debe regular lo que es la responsabilidad social ambiental empresarial. Tiene como fin promover las conductas socialmente responsables, y en esto se basa con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Y fundamentalmente se pone a cargo de lo que es la programación de este proyecto al Ministerio de Coordinación, de tal manera de establecer una transversalidad y de la cual todos los ministerios de todo el Poder Ejecutivo puedan participar en el desarrollo de este programa. Y así estas empresas, en realidad lo que se hace es, estas empresas deben elaborar y presentar un reporte anual de sostenibilidad sobre uso de energía, aguas y desechos, divulgando los resultados. Y acá hago hincapié en algo que me parece muy interesante, en que cada empresa anualmente va a tener un sello que la distinga por participar en la promoción de la RESAE, ¿no? Pertenecer al grupo, de colaborar, digamos, con la responsabilidad social y ambiental. También que supervisen las emisiones de gases de efecto invernadero con los resultados de la actividad de sus empresas. O sea, acá tenemos que saber que son empresas públicas las que van a participar y las privadas, o sea, todas las empresas. O sea que también en el uso eficiente de la energía, y también en este caso utilizando paneles solares, y o también en el uso de la electricidad, también permitiendo el uso de vehículos eléctricos. O sea que con esto consideramos que se va a dar un marco normativo a todas las empresas y también un estímulo por parte del gobierno, ya que también dentro de este programa se incluye la capacitación permanente en estos temas a todas las empresas que participan del programa. Así que pido a todos mis pares que nos acompañen, y un agradecimiento especial al diputado Pozo, que fue el iniciador del proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Pozo. Gracias, presidente. Solamente para agregar un renglón más, que esta Cámara, con esta sanción, lo que está promoviendo también es que las empresas, más allá del cumplimiento de las leyes, a las que todos estamos obligados, no solamente las empresas, estos programas de responsabilidad social, ambiental, empresaria, lo que apuntan es a un mayor compromiso ético, o sea, de hacer un esfuerzo mayor para incorporar el reporte, que es el que hace visible y público que han realizado más allá del cumplimiento de las obligaciones legales y jurídicas. Gracias, presidente. Gracias, señor. Voy a poner a consideración el despacho número 3115 de la Comisión de Ecología y Ambiente. Aprobado en general, aprobado en particular. Artículo 1, aprobado artículo 2, aprobado artículo 3, aprobado artículo 4, aprobado artículo 5, aprobado artículo 6, aprobado artículo 7, aprobado artículo 8, aprobado artículo 9, aprobado artículo 10, aprobado artículo 11, aprobado artículo 12, aprobado artículo 13, aprobado artículo 14, aprobado artículo 15 de forma, con media sanción, pasa al honorable Senado. Expediente 16.443, despacho 3.116 de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que aconseja sanción favorable con modificaciones al proyecto de ley que transforma el Juzgado de Paz del Paso de la Patria en Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Menores. Tiene la palabra la señora diputada Pereira Sagrario. Gracias, presidente. Bueno, este es un proyecto que
que busca justamente transformar la competencia del juzgado de paz, de paso de la patria, en juzgado civil, comercial, laboral, de familia y menores. Realmente, bueno, este es un proyecto que lo presentamos junto con el diputado Doy y también con el diputado mandato cumplido Manuel Aguirre, como consecuencia de, en varias de las recorridas que hicimos por la localidad, la enorme demanda de la población de poder cumplimentar con este pedido de la transformación del juzgado. Evidentemente, la comunidad paceña sentía como que había una privación del acceso a la justicia al tener que trasladar todas sus peticiones, demandas y conflictos a la ciudad de Corrientes. El juzgado de paz de la patria, por las materias y por el monto, comenzó a perder competencia en la mayoría de los conflictos que se suscitaban en Paso de la Patria, en razón de que al ser una comunidad que tuvo un crecimiento enorme en los últimos años, pertenece básicamente a la vía de Resistencia y de Corrientes, con una enorme oferta de servicios hoteleros, un crecimiento del inicio y por lo tanto también un crecimiento de los conflictos en torno a las relaciones entre relaciones comerciales y relaciones laborales, necesitaban un lugar, un órgano en su lugar de residencia en donde pudieran plantear todas sus demandas. Así, los diputados que presentamos este proyecto de ley tomamos dimensión de la situación que estaban atravesando con el tema de la justicia. Creo que esta es una Cámara que ha trabajado enormemente por preservar el principio fundamental de acceso a la justicia para todos los correntinos, y me parece que es un momento en el que corresponde a Paso de la Patria otorgar competencia al único órgano judicial que existe en este momento en dicha localidad. Además, sería importante porque quien se encuentra ejerciendo las funciones de juez de paz en este momento en Paso de la Patria reuniría también las condiciones para que la transformación sea automática, que en ningún momento haya ningún tipo de privación de acceso a la justicia y que pueda ser fluida y natural la asignación de nuevas materias para la disminución de los conflictos en la localidad. Así que, en principio, agradecer a la Comisión de Asuntos Constitucionales que se abocó al tratamiento del tema y pedir el acompañamiento de todos mis pares. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Voy a poner a consideración el despacho número 3116 de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Aprobado en general, aprobado en particular. Artículo 1, aprobado artículo 2, aprobado artículo 3. Aprobado artículo 4, aprobado artículo 5, aprobado con medida de sanción. Pasa al honorable Senado. Expediente 17.081, despacho 3.118 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que aconseja sanción favorable con modificaciones al proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, que declara el 2023 como año del 40 aniversario de la restauración de la democracia en la Argentina. Se pone a consideración el despacho número 3118 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Aprobado en general, aprobado en particular artículo 1, aprobado artículo 2, aprobado artículo 3, aprobado artículo 4, aprobado artículo 5 de forma, con modificaciones, vuelve al Senado, debiendo constar en la versión taquigráfica que ha sido por la unanimidad de los presentes. Expediente 17.100, despacho 3.119 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que aconseja sanción favorable con modificaciones al proyecto de ley que declara monumento histórico e integrante del patrimonio cultural de la provincia de Corrientes el panteón donde reposan los restos del coronel Isidoro Fernández Reguera, ubicado en el cementerio de la Santa Cruz en la ciudad de Paso de los Libres. Tiene la palabra el señor diputado Arias. Gracias, señor presidente. Desde hace varios años se fundó en Paso de los Libres
valga la redundancia, Yayetopac, de la cual yo fui vicepresidente fundador. Y a través de esta fundación decidimos dedicarnos a rescatar y preservar el patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestra provincia, en lo que estaba a nuestro alcance. Observando el panteón que guarda los restos de Isidoro Fernández Reguera en nuestro cementerio local de la Santa Cruz, vimos el estado de deterioro en que se encuentra y de la necesidad de su restauración para ponerlo en valor y para que sirva como un punto de referencia para todos aquellos que creemos que la historia, que nuestro pasado, que quienes han dado forma a lo que somos hoy como sociedad, como provincia, deben ser resguardados, deben ser, como decía, puestos en valor. Reguera fue sin duda un héroe militar, es como más se lo reconoce. Dedicó gran parte de su vida a la carrera militar. Tuvo destacadísima actuación en la guerra de la Triple Alianza, con una característica tal vez particular de ser el único oficial correntino que tenía a su cargo exclusivamente tropas correntinas y que con estas mismas tropas pudo lograr la retirada de los paraguayos de lo que conocemos hoy como Posadas, trincheras de los paraguayos, trincheras de San José. No solamente se quedó con su carrera militar, sino que también incursionó en la política y fue fundador y primer presidente de la Unión Cívica en Paso de los Libres. Yo creo que de sobra tiene méritos como para que sus restos estén en un lugar que sirva de referencia histórica para todos los correntinos y para todos los argentinos, y de esta manera podamos contar en Paso de los Libres con un nuevo lugar de referencia histórica, de referencia cultural para toda nuestra comunidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Voy a poner a consideración que el despacho número 3119 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Aprobado en general, aprobado en particular. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado por media sanción. Pasa al honorable Senado. Expediente 17.136. Despacho 3120 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que aconseja sanción favorable sin modificaciones al proyecto de ley que establece el 23 de agosto de 1631 como fecha de la fundación de la localidad de San Carlos. Se pone a consideración el despacho número 3120 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Aprobado en general, aprobado en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado por media sanción. Pasa al honorable Senado. Se encuentra reservado en Secretaría para su tratamiento el expediente 17.385, despacho 3122. Se pone a consideración el tratamiento sobre tabla del expediente 17.385. Los que tengo la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado. Pongo a consideración la incorporación del despacho número 3122. La consideración. Aprobado. Tiene la palabra el señor diputado. Gracias, señor presidente.
tiempo para tratar uno de los temas importantes para esta legislatura y para la provincia, como lo es el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo de la provincia a este cuerpo previsto para el año 2023. Lo cierto es que en las argumentaciones previas se manifiestan cuestiones vinculadas con los escasos tiempos y demás. Les quiero recordar que está en nuestro poder el expediente ya hace una semana en versión online en cada uno de nuestras aplicaciones. Y por otro lado, también tenemos que recordar que este poder legislativo no es unicameral. Este es un poder legislativo bicameral. Por lo tanto, hoy estamos dando tratamiento en una de las cámaras y luego pasará a la otra cámara de senadores que le va a dar el tratamiento que en aquella cámara creen conveniente y como así lo imponga. Por lo tanto, aquí no estamos en ningún tratamiento de rápido y demás como se sostiene. Cuando se demoran los expedientes, terminamos siendo reclamados por la sociedad en su tratamiento y cuando lo hacemos en un tiempo determinado pareciera ser que va muy rápido. Lo cierto es, señor presidente, que además hemos tenido la oportunidad de poder discutir este expediente con todo el equipo económico de la provincia. Se sostiene también que tendremos que convocar a las distintas áreas del gobierno para conversar con cada una de ellas. A ver, señor presidente, yo le recuerdo que el gobierno es uno solo. El gobierno no son compartimientos estancos. Y a través de lo que pudimos ver en los distintos medios, el gobernador de la provincia convocó a cada uno de sus ministros y en coordinación con el ministro de Hacienda elaboraron de manera conjunta el presupuesto. Insisto, esto no es un gobierno de compartimientos estancos. Este es un gobierno con un liderazgo y con una propuesta que nos hace. También se sostiene que muchas veces el presupuesto ingresa tarde. Ingresa tarde porque para elaborar un presupuesto necesitamos pautas macroeconómicas. Y las pautas macroeconómicas, señor presidente, las define el presupuesto nacional. Les recuerdo que el presupuesto nacional todavía no está aprobado. Sí tiene media sanción. Ese presupuesto nacional establece en estas pautas macroeconómicas para el año 2023 una inflación del 60%. Pero también quiero recordar, señor presidente, que hace un año atrás, cuando discutíamos acá, la inflación que preveía el gobierno nacional en aquel presupuesto era del 33% y con una desaceleración del 29%. No hace falta para preguntarnos en qué valores está la inflación hoy a un año. Aquel presupuesto también preveía un incremento del Producto Bruto Interno del 4%. Estuvimos investigando sobre ese dato y todavía no lo tenemos. De acuerdo a lo que se nos informó, lo vamos a tener en el mes de febrero o marzo. Pero todos los cálculos indican que está levemente por debajo del 2%. Tampoco de acuerdo a lo que se proyectó. Y ni hablar del otro valor macro que es la moneda estadounidense, cuando hace un año atrás se planteaba en 139 pesos, hoy sabemos en qué valor se encuentra la moneda. Lo cierto, señor presidente, es que estas variables macro son tenidas en cuenta para la elaboración del presupuesto provincial.
Y naturalmente, que acá se manifestó que el presupuesto se incremente. Por supuesto que se incrementa. Se incrementa porque tenemos un proceso inflacionario muy alto en el país y que eso se refleja en todos los aspectos. Pero hay cuestiones que quiero ir comentando y sobre todo dando respuesta a la sociedad, este presupuesto, y de alguna manera también contestando la preocupación no solamente de los intendentes del Frente de Todos, sino de todos los intendentes de la provincia, que el gobierno de la provincia de Corrientes tiene a la cuestión salarial como una verdadera cuestión de Estado. En lo que va del año, señor presidente, los sueldos de la provincia tuvieron cuatro incrementos: mayo, julio, agosto y septiembre. Lo cierto es que el incremento acumulado llega al 84%. Y con el anuncio que se está por hacer en los próximos días, el aumento previsto para el mes de noviembre, claramente los sueldos de la provincia de Corrientes van a estar por encima del proceso inflacionario que vive la Argentina. Es decir, que no van a perder su poder adquisitivo. Siguiendo con esta línea, señor presidente, hay claramente un artículo en este proyecto de presupuesto para el año 2023 que además de esta política que tiene el gobierno provincial, en caso de haber excedentes por ingresos de coparticipación nacional y por ingresos genuinos propios, un 50% de esos ingresos excedentes se destinará además para seguir fortaleciendo la cuestión salarial del año 2023. Y en este también quiero hacer una aclaración porque he escuchado voces de gente a la cual respeto e importante que dice que el 100% de esos excedentes se debieran destinar a salarios. Ahora bien, hay que pensar también que tenemos tope por la Constitución. La Constitución nos dice claramente que no podemos superar el 70% de los recursos en materia salarial. Por otro lado, esa otra parte del excedente, porque los insumos aumentan, el gobierno también debe seguir brindando servicios. Finalmente, hay otra cuestión también, que es la ley 5.571, señor presidente, que está referido sobre la administración financiera provincial y que establece que en caso de excedente, los recursos tienen que ser destinados de manera proporcional de acuerdo al presupuesto original. Quiero hacer estas aclaraciones. Y finalmente, señor presidente, todo lo vinculado con salario y la política salarial que hace el gobierno de la provincia lo hace sobre la base de la previsibilidad y con recursos genuinos, no sobre emisión de moneda, como hace el gobierno nacional, señor presidente. En materia de infraestructura, la provincia ha avanzado muchísimo, señor presidente, estableciendo obra en todos los municipios de distintas características, vinculados con la infraestructura, vinculados con la seguridad, etcétera, etcétera. Y en esta razón, este presupuesto solicita la autorización para la toma de un crédito, precisamente para la inversión en materia de obra pública. Mire, presidente, no estaba para hacer mención del presupuesto nacional, pero se hizo una larga introducción sobre el presupuesto nacional planteado por el diputado Germán Vallejo Focar, y es cierto lo que dijo. Para la Ruta Nacional número 12 entre Capital y Saladas, porque aparte me tomé el trabajo de leer el presupuesto nacional, señor presidente, no lo estudié, pero sí lo leí. Para el año 2021 son 50 millones de pesos para la Ruta Nacional número 12 y para el año 2024
2024 son 100 millones de pesos. Le faltó agregar las dos rotondas, la de Curuzú Cuatián y también la del Paso de la Patria. Ahora bien, el gobierno pide este crédito porque la verdad nos sentimos discriminados con respecto a la obra pública. Aquí tengo 4 planillas en renglones de 2 milímetros cada uno, que son todas obras para una sola provincia. Nosotros tenemos 2 renglones. Estas obras incluyen 3 puentes sobre 2 ríos. 3 puentes sobre 2 ríos en la provincia de Misiones. Albapoce, Puerto Maguán sobre el río Uruguay, señor presidente. San Javier, Puerto Javier sobre el río Uruguay y Candelaria sobre el Paraguay, otro puente sobre el río Paraguay, señor presidente. Por supuesto, con millones y millones previstos para el año 23, 24 y 25. Pero le puedo leer construcción de línea 132K, 782 millones, ampliación del red de transporte gasoducto, 41 millones, Ruta Nacional 12, construcción de autovía, San Ignacio Corpus, 151 millones para el 23, 75 millones para el 24. Esto es una cuestión, yo los invito a leer el presupuesto nacional, señor presidente. Me pregunto y le he llamado a algunos legisladores nacionales, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y me responden que lo que nosotros logramos es lo que está para nuestra provincia, pero también tenemos otra decisión de que el gobierno nacional tenga su presupuesto. Y más allá de que no estemos de acuerdo con aquel presupuesto que nos discrimina, vamos a acompañarlo y así lo han hecho los legisladores, opositores al gobierno nacional y que son de la provincia de Corrientes, acompañando el presupuesto nacional. Para la Dirección Provincial de Vialidad tenemos un incremento muy importante. Teníamos el año anterior, en el presupuesto actual, 19 mil millones de pesos. Para el año 2023, señor presidente, está previsto 38 mil millones aproximadamente. Digo números redondos, pero esto representa el 87% del crecimiento. En este tema cuando hablaba de la toma de crédito, disculpe que vuelva atrás, presidente, este presupuesto también habla de manera equilibrada. Y ayer hemos podido consultar al ministro de la provincia. El nivel de endeudamiento que tiene el gobierno de la provincia es por demás bajo. Hay una ley nacional de responsabilidad fiscal que establece que las provincias no pueden superar su endeudamiento en un 15% en relación al presupuesto. Corrientes tiene el 2,49% de su presupuesto equivalente en deudas. Por lo tanto, estamos casi a cero, señor presidente. Pero ¿sabe qué? Las deudas de las provincias argentinas ascienden a 22 mil millones de pesos. 22.000, perdón, no de pesos, de dólares. 22.000 millones de dólares es la deuda del conjunto de las provincias argentinas, de las cuales casi el 50% corresponde a la provincia de Buenos Aires. Salta tiene una deuda de 480 millones de dólares. Nuestros vecinos, el Chaco, 375 millones de dólares su deuda, a pesar de tener un punto más de coparticipación. Y Corrientes, 35 millones de dólares. Esa es la diferencia, señor presidente, en la administración de los recursos del Estado. Y pareciera ser
quienes trabajamos bien, equilibramos las cuentas, orientamos de manera perfecta el gasto, trabajamos de manera previsible, no nos endeudamos, terminamos siendo castigados. Y las provincias que están absolutamente endeudadas terminan siendo socorridas por el gobierno nacional. Esto es lo que pasa en la Argentina, señor presidente, y no solamente con Corrientes, sino también con otras provincias del Norte Grande, que en este proceso del Parlamento del Norte Grande hemos tomado conocimiento de aquellas, cuando muchas de ellas coinciden con el gobierno nacional. El IPS, señor presidente, también tiene un incremento por demás importante, el 132% en relación al año anterior. De 40.000 millones pasamos a 93.000 millones. Pero acá también quiero hacer una aclaración. Desde el año 2017 están demoradas las actualizaciones del ANSES para con el IPS. Desde el año 2017. Y lo ha manifestado el interventor del Instituto de Previsión Social en reiteradas oportunidades y en el marco del Congreso de los Gobernadores del Norte Grande, nuestro gobernador lo ha planteado en más de una oportunidad. El IOCOR tiene un incremento, señor presidente, del 83% en relación al presupuesto de este año, de 11.000 millones pasamos, casi 11.000, pasamos a más de 22.000. Y otra preocupación que manifestaron los intendentes en la nota que escuchamos su lectura es la educación. Tienen que quedarse tranquilos, porque el incremento en la educación es del 154%. 154%, señor presidente. De 54 millones que teníamos este año pasamos a 140 millones. Y en este aspecto hay algunas valoraciones también, porque de alguna manera hay asignaciones, hay partidas, mejor dicho, con asignación específica, como lo es el FONIC, el Fondo Nacional para el Incentivo Docente. Lo cierto es que en este tema también estamos teniendo una discriminación porque estos fondos están disminuyendo los fondos que tienen como destino el incentivo docente. Por lo tanto, el gobierno de la provincia lo que hace es suplir esa necesidad de manera que los docentes no pierdan ese poder adquisitivo que ya lo tienen conseguido con el FONIC. Con aquella ley que salió en la época del expresidente Carlos Saúl Menem en función de la Carpa Blanca, cuando decía que los destinos tenían que ser el equivalente del 6% del Producto Bruto Interno. Y que originariamente se financiaba con unas obleas que se ponía por el parabrisas en los vehículos cuando se pagaba el patente y demás. De aquella ley estamos hablando. Hoy eso se está reduciendo de manera notable. Y el gobierno compensa esa diferencia. Pero además también hay otra valoración política en esto. Porque para el gobierno de la provincia de Corrientes la educación es una inversión, no un gasto. Porque son las herramientas necesarias para seguir produciendo crecimiento en la sociedad y oportunidades futuras. A diferencia del presupuesto nacional, que disminuye el presupuesto en materia educativa. También los intendentes manifestaron la preocupación en salud. Sin querer, señor presidente, estamos contestando de manera pública la nota que se leyó de manera pública. El incremento para la cartera de salud es del 135%. De los 58.000 millones estamos pasando a 135. También se prevé seguir manteniendo el Instituto
Instituto Oncológico de Curuzú-Cuatiá, y también está prevista una inversión para el nuevo Instituto Oncológico de Corrientes. Otro tema que plantearon los intendentes, seguridad. Interesante, señor presidente, porque este presupuesto prevé un incremento del 139% para la seguridad. De 52.000 millones pasamos a 139.000, perdón, de 22.000 millones pasamos a 52.000 millones, es decir, un 139% de aumento. Que obviamente tiene destino para equipamiento, para fortalecimiento del personal, para su formación académica, siempre insuficiente, pero el Estado prioriza. Lo mismo para el personal de bomberos, capacitándolo y dotándole de todos los elementos e infraestructuras necesarias. El desarrollo social también tenemos un incremento extraordinario y sobre todo en una situación de extrema crisis económica y social que vive la Argentina y que Corrientes no está exenta de eso, que los 5.500 millones previstos en el presupuesto de este año pasamos como propuesta para el año entrante en 12.000 millones de pesos destinados a fortalecer todos los distintos programas que contiene el Ministerio de Desarrollo Social. Y acá quiero hacer mención también de otra cosa, señor presidente, porque se habla que este gobierno que no funciona, que esto, que lo otro, para ti, para. Yo destaco al gobierno nacional en los programas sociales que brindan, y en este programa tan comentado, potenciar trabajo. Nos hemos enterado en este último tiempo que 258.000 personas beneficiarias del plan Potenciar Trabajo adquirieron dólares ahorro, detectado por la AFIP. Una verdadera vergüenza, es una vergüenza. ¿Dónde está la capacidad del Estado de poder controlar estas cosas? Además, 2.800 personas fallecidas también cobrando, no sé cómo, potenciar trabajo. Para los ministerios de Industria, Trabajo y Comercio, Turismo, de Ciencia y Tecnología, Instituto del Tabaco, Desarrollo Rural, etcétera, etcétera, señor presidente, también hay un presupuesto que se eleva a más del doble. De los 5.200 millones pasamos a los 11.000, pero dentro del conjunto de estos ministerios que mencioné para industria, porque seguimos fortaleciendo los parques industriales y generando ámbitos para que se produzca trabajo, el aumento es del 235%. Y para el turismo, como una fuente de desarrollo de nuestros pueblos locales, sobre todo cada uno de aquellos que tienen portales y que están alrededor de Liberá, el incremento es del 245%. Otro tema que preguntaban los señores intendentes está vinculado con la coparticipación municipal. A ver, también en este Parlamento del Norte Grande, dialogando con colegas de otras provincias, nos hemos dado cuenta que Corrientes es una de las provincias que más puntos coparticipa sus municipios. La gran mayoría de las provincias del Norte Grande lo hacen entre 10 puntos, 12 puntos. Corrientes coparticipa 19 puntos. La Constitución del 2007 nos establece que la misma tiene que ser del 15% como mínimo, pero por decisión política de nuestro gobierno, ya en el gobierno anterior de Ricardo Colombia, fue incrementándose un punto de coparticipación por año. Y el último punto lo puso con afectación específica para obras, porque en algunos municipios se veía como ese ingreso
iban generando se volcaba para gastos corrientes. Por eso salió aquella ley o aquel decreto. Y los municipios deben rendir. Pero ¿sabe qué, señor presidente? Hay una muy buena noticia para los municipios. Porque el incremento de coparticipación es del 129%. Es decir, que de los 26 millones que originariamente decía el presupuesto 2022, para el 2023 está previsto 60.000 millones de pesos para los municipios en materia de distribución de coparticipación. ¿Y esto por qué lo hace, señor presidente? Esto se hace porque hay un valor sustancial que es el federalismo. Y porque el gobierno de la provincia de Corrientes practica el federalismo. Y esto indudablemente trae aparejado mejora para cada uno de los municipios. Esas respectivas gestiones podrán tener una política salarial acorde con estos tiempos de alta inflación que vivimos. Y además pueden también proyectar obras y mejoras para sus vecinos. Entonces, los cuatro ítems que escuché en la nota leída: educación, salud, coparticipación a los municipios, lo estoy olvidando del cuarto, seguridad, están por encima del promedio del incremento del presupuesto, en términos proporcionales, lejos por encima. También este presupuesto prevé, por supuesto, reserva para atender a través de Fiscalía de Estado todas aquellas cuestiones vinculadas con sentencias firmes y demás. El pedido de tratamiento sobre cambio hoy de la diputada Mena también se discutió en la reunión con el equipo económico. Y aquí hay una cuestión que es importante destacar, lo que dijo el señor ministro: que las cosas se van a cumplir y se honran, y lo que en definitiva, cuando quede absolutamente una sentencia firme, se va a cumplir. El Poder Legislativo no tuvo el incremento, presidente, como en las otras áreas, pero bueno, tenemos que decirle que de los 4.500 millones que teníamos el año anterior, pasamos a 10.499 millones, lo que representa menos del 3%. Cuando se habla de que la política es cara, aquí está la expresión, aquí está la respuesta. Menos del 3% del presupuesto total insume en una Cámara de Diputados y en una Cámara de Senadores. Pero que además, a través de la Cámara de Diputados, también se debe atender los gastos que demanda otro organismo como es la Defensoría del Pueblo. El Poder Judicial ha tenido un incremento que en términos comparativos con el presupuesto también es mayor, pero reúne lo que establece la ley de autonomía financiera, que es el 6,27%, que dice la misma, y de los 12.500 millones que teníamos previsto, o que estaba previsto en el presupuesto del año anterior, pasamos a este año en casi 29.000 millones. También es cierto que la ejecución de este año va a llegar casi al 8%, que es una cuestión que sucede generalmente y siempre pasa año tras año. Por lo tanto, ninguno de los poderes del Estado se va a quedar a mitad de camino, señor presidente. La verdad tengo muchas cosas más para hablar, pero creo que vamos a sintetizar porque en definitiva estamos, seguramente que otros padres también querrán hablar y hacer uso de la palabra. Pero en definitiva, señor presidente,
nosotros estamos dándole ley a una iniciativa de presupuesto de un gobierno de la provincia que, de acuerdo al objetivo que se trazó, que de acuerdo a la demanda que oportunamente generó ante la sociedad cuando se proponía ser electo, esas demandas en su momento hoy se convierten en un hecho que deben ser cumplidas. Y en función de esa propuesta establece un criterio y establece una agenda de prioridades para satisfacer aquella demanda que generó en su momento. Entonces, siempre, como lo viene planteando el gobernador de la provincia, para seguir afianzando las bases de su gestión en cuanto al desarrollo, en cuanto a la modernización y en cuanto a la inclusión. Finalmente, señor presidente, este presupuesto, en su artículo primero que habla sobre los cálculos de gastos, establece que para las erogaciones corrientes habla de 416.291 millones, erogaciones de capital 83.330 millones, aplicaciones financieras 6.295 millones, lo que hace un total de erogaciones de 505.917 millones de pesos. Y en cuanto a los recursos corrientes, 458.898 millones, recursos de capital, 23.768 millones, fuentes financieras, 23.250 millones, lo que hace un total de 505.917 millones y responde a un presupuesto absolutamente equilibrado, señor presidente. Con estas breves argumentaciones voy a solicitar, señor presidente, que el despacho 3122 sea puesto a consideración de este honorable cuerpo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Taño. Gracias, señor presidente. Bueno, quiero hacer una consideración respecto a unas cuestiones económicas porque entiendo que a lo largo del debate se van a hacer mención de la pauta macroeconómica que fija el presupuesto, todos la conocemos, pero con gran picardía y conociendo seguramente el contexto en el cual el gobierno nacional actual asume el gobierno. Y ahí me parece que es necesario decirlo para que nadie se haga distraído o distraída y decir que cuando este gobierno, recordar porque es importante, que la cuestión económica está complicada, es difícil, pero también es interesante decir que este gobierno nacional le tocó asumir con una deuda del país de 45.000 millones de dólares que endeudó no solo a todos los presentes en este recinto, sino a sus hijos y a sus nietos, a personas que todavía no nacieron, que van a estar endeudadas, con responsabilidad del espacio político de turno en esta provincia, que acompañó esa toma de deuda, que inclusive el mismo fondo, en un análisis posterior, dice que no se cumplieron las metas fiscales establecidas cuando se tomó la deuda. A eso se le suma una pandemia que ha hecho estrago a la economía mundial y a eso también se le suma un contexto de guerra mundial que encareció, entre otros productos, la energía, cosa que importamos y que sin duda juega negativamente en la balanza comercial. Claramente el gobierno nacional tiene que seguir trabajando para poder disminuir el impacto de este contexto que hago mención y tiene que hacer un gran esfuerzo para que el crecimiento económico se traduzca en desarrollo económico y generar la distribución de riqueza que hoy todavía no se puede observar. Pero es necesario hacer previo a todo tipo de análisis, porque si no ahora vamos a escuchar no la distinta pauta macroeconómica, pero nada
Dicho esto, hay que decir que lo que está haciendo hoy acá está mal. Está mal, digan lo que digan, disfracen lo que quieran disfrazar. Este proyecto tiene entre fundamento y planilla más de 300 páginas y no debe ser tratado ni a los empujones ni a libro cerrado como se está haciendo. Debe ser diseñado por el Ejecutivo, sí, estamos de acuerdo, es quien comanda el programa de la economía política, pero buscando, o al menos tratando de buscar un consenso y la participación de sectores, no solo de la oposición, sino también de los representantes de los trabajadores, ONG, buscar diálogo y no imponer mayoría como está haciendo acá. Pretenden decir que en una reunión con el ministro tuvimos exhaustivo análisis. Eso es mentira. Es una reunión que fue secreta, y se puede decir, porque fue en un salón de acuerdo donde ni siquiera estábamos todos sentados en la misma mesa, porque no entrábamos. Ni siquiera la prensa podía estar. Nosotros desde el bloque pedimos que esa reunión se haga en el recinto, entonces los letrados podían estar escuchando. Si tan claro tienen los números, ¿cuál es el inconveniente de que la reunión de los legisladores, tanto socialistas como de la oposición, se haga en el recinto? La verdad que eso es una incoherencia, una cosa que en la política no se puede permitir, más cuando la sociedad cuestiona tanto la política. Nosotros tenemos actos que van a ahondar esos fundamentos. Eso lo tenemos que permitirlo, está mal y lo vamos a seguir diciendo. Asistimos a la reunión y agradecemos que el ministro vino, porque aún en todo este contexto rescatamos cosas positivas, pero no dejamos de decir esto. Entonces, hasta el mismo ministro, además, reconoció que no es idóneo para contestar sobre preguntas de carteras que no conduce, pero es una cuestión obvia. Entonces, ante preguntas de otros ministerios, no ha tenido respuestas concretas. En los fundamentos que prevé este proyecto, en el párrafo 1, ya el gobernador no cumple con lo estipulado porque está fuera de término, es cierto. Son cuestiones que van concatenadas, también con cuestiones nacionales, con discusiones nacionales, pero todos los años de manera consecutiva se hace eso y este año no se hizo de extraordinaria. No queremos creer que sea por el mundial, tristemente, pero lo cierto es que no se cumplió lo establecido por la Constitución. Si observamos otros párrafos de los fundamentos, como el párrafo octavo, dice que este proyecto de presupuesto contó con la participación activa de todos los sectores involucrados. Eso es mentira. Hay notas firmadas por los intendentes que recién se hace un esbozo o una presentación acá. ¿Cómo puede ser que la Comisión de Hacienda no pueda recibir a intendentes? Que quedó claro cuando se envió por Secretaría, la nota tenía como fin saber qué inversiones públicas de la provincia iba a haber en su municipio. Hubo una nota con el Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales que hubo un intento, a menor de verdad, de la Comisión de intentar reunirse, pero en el trámite express no hubo coincidencia de agenda, no se hizo la reunión, digamos, ¿no? Entonces, en el octavo párrafo del fundamento, cuando dice con participación activa de todos los sectores, textuales palabras, la verdad no sé a qué sectores hace referencia. Si seguimos mirando el fundamento, vamos al párrafo 13 y habla de la política salarial. Y con gran certeza, el informe de caja del primer semestre demuestra que no se cumple con destinar el 50% de los recursos de libre disponibilidad para los trabajadores del Estado en el primer semestre. No se cumplió. ¿Por qué? Los recursos crecieron un 70% en el primer semestre. Otros gastos crecieron en el 85% y sin embargo el salario de los trabajadores creció un 46%. A octubre de este año, la provincia ha podido recaudar 91 millones, de los cuales, como dije recién, la mitad debería ir para el sueldo de los trabajadores. Solo fueron 25.000 millones. Es decir, que 19.500 millones la diferencia. El Estado de la provincia de Corrientes ha hecho caja con eso, no ha volcado, no se cumplió a octubre con este mandato del 50% para paliar el salario de los trabajadores del Estado de la provincia de Corrientes. Ni hablar cuando nos hacemos referencia a trabajadores en materia de salud. Estuvimos con el ministro, se lo planteamos,
distintas localidades, de trabajadores de la salud solicitando estabilidad laboral ante un sistema que los precariza. Y claro, cuando vamos al presupuesto del Ministerio de Salud, observamos que de los 57.000 millones que tiene en total, 40.000 millones, escuchen bien, 40.000 millones están destinados en un renglón que dice beca y salario y administración de personal, ¿no? Claramente, un sistema de becas no es un sistema de estabilidad, no es un sistema de contratación, es un sistema de precarización que hasta el propio ministro lo reconoció, dice sí, es el convenio con el colegio de enfermeros, la triangulización que se hace para contratar un enfermero o otro servidor de la salud pública. No podemos seguir viviendo esto. En el presupuesto pasado ya pasaba lo mismo, hubo manifestaciones y ahora vuelve a pasar lo mismo. Entonces, cuando en el párrafo 13 se habla de reforzar la política salarial, la verdad que no se observa cómo. Ni hablar del pago de haberes único que tenemos en la provincia de Corrientes con un sistema pluralizado donde el trabajador del Estado cobra en varias oportunidades su sueldo, donde ya no solo tenemos plus, sino que tenemos plus de refuerzo. Hemos llegado a ese punto. Plus de refuerzo de la provincia de Corrientes. No hay paritarias, la ley paritaria no se cumple, no se discuten paritarias. Ojalá que el año que viene podamos estar viendo cómo se reúne el sector trabajador con el sector del Estado convocando esas paritarias. Nos hemos mal acostumbrado en la provincia de Corrientes a discutir plus y no a discutir básico. Si uno mira los anuncios del gobernador, son más anuncios salariales en plus que anuncios salariales en básico. Y eso es una realidad que nadie lo puede negar. Y viene a consecuencia de una política también de no querer ahondar en un refuerzo de la política salarial como corresponde. Entonces ahora todos estamos esperando, ¿no?, el anuncio del plus del gobernador, cuando debería ser, sí, bien, no estamos en contra de que se le dé un plus, sino que ya el plus superó el monto del básico en algunas ocasiones. Esto va en detrimento de una carrera administrativa, va en detrimento de otro concepto que tiene el salario. Entonces, cuando hablamos de fortalecer la política salarial, también nos encontramos con docentes suplentes que siguen esperando para cobrar más de un año y hasta 2 años su primer salario, sí, por cuestiones administrativas, por cuestiones de papeles, sea lo que sea. No es un problema que se le puede trasladar al trabajador, es un problema que debe resolver el Estado y que viene siendo acarreado sin ningún tipo de solución. En otro orden de cosas, si vemos por ejemplo el presupuesto que tiene la ADPEC en el año en curso, es decir, en el 2022, la Dirección Provincial de Energía de la provincia de Corrientes tiene un presupuesto que representa el 8,5% del total del año 2022. En cambio, en este presupuesto que estamos tratando hoy, la ADP representa el 7%, es decir, redujo su participación en el total. ¿Cómo puede ser eso? Además, si observamos las partidas, por ejemplo, una que particularmente me llama la atención porque es un municipio de amplio territorio con diversos parajes rurales, vemos que la electrificación rural solo representa el 3% en el presupuesto de la ADPEC. Y la verdad que nosotros tenemos que darle mucha importancia a eso, porque todavía en la provincia de Corrientes hay parajes que no tienen energía, por ende no tienen agua. Un dato curioso que la verdad me hubiese gustado tener la posibilidad de aclarar es, por ejemplo, por qué se vuelve a presupuestar la línea de alta tensión de 132 kilovoltios Mercedes Goya cuando ya estaba presupuestado en el ejercicio 2022 con 25 millones y ahora aparece con 75 millones. El fallo de la Corte hacía mención recién. Esperemos que la Procuración cumpla con esto. Vamos a dar una cuota de fe para que así sea, pero la verdad que si tan claro estaba nuevamente, no sé por qué
tanto en contestar o por qué no está tan clara la planilla, digamos. Un dato curioso, fíjense, seguimos analizando la cuestión del FEC. En el presupuesto del curso del 2022 tenía 111 millones y en el presupuesto del 2023 tiene 213 millones. ¿Para qué? Para los mismos conceptos. ¿Cuáles? Presupuestar la construcción de oficinas de administración de capital y del interior y readecuar y ampliar oficinas de administración de capital. Ojalá los trabajadores de la FEC puedan tener condiciones edilicias dignas. Ojalá. La verdad que uno recorre, ve y una de las peores condiciones edilicias son los trabajadores de la FEC. Entonces, se vuelve a presupuestar con los mismos conceptos, con otros montos. Bueno, queremos que el año que viene ya no sea necesario que se hayan solucionado estas cuestiones. Llama la atención. Y ni que hablar, esto hay que mencionar, de la continua, de la sentada, de la pareciera normal intervención con la que cuenta esta empresa del Estado. Otro de los fundamentos, observando, vemos por ejemplo en el trabajo social, el IOCO. La verdad que llama la atención cuando el párrafo atinente sostiene que este presupuesto permitirá incrementar los servicios a los estatales. Fíjense si este no era un punto más que fuerte para buscar juntos soluciones realmente y que realmente el trabajador social cada vez preste más servicios a los estatales. Fíjense si este no era un motivo, entre tanto, para sentarnos a buscarle la solución. Lo cierto es que esto no sucede, que cada vez son menos servicios y cada vez más cara la obra social. ¿En serio quieren que aprobemos esto? ¿En serio quieren que tratemos a alguien cerrado? Un dato curioso. Digo curioso porque si hubiésemos tenido oportunidades de poder debatir, capaz que nos despejábamos la duda, hoy es curioso, es dos partidas que apuntan a la construcción, en un caso del IOCO y en otro caso del IPS IOCO, que están juntas, ¿no? Una dice 25 millones destinados a construcción y remodelación, y la otra está en el Ministerio de Hacienda, puntualmente en la 51, dice construcción, complejo administrativo y IPS IOCO 100 millones. Es decir, en total 125 millones. Y la verdad que quisiéramos saber, por ahí hay que poder responder en qué estado está la obra, ¿no? Ya estuvo presupuestado, sí es presupuestado, aparece dos veces. En infraestructura escolar, lo único claro que está en el presupuesto en infraestructura escolar es que hay 5 obras que se financian con un programa nacional de educación para todos. Una en el Pedrado, 3 en Capital y una en Santa Rosa que es la escuela técnica. Con recursos provinciales figura un gran monto, esto hay que decirlo, figura un gran monto en infraestructura escolar, pero que no está aclarado para nada. Y cuando le preguntamos al ministro, dice, bueno, la provincia tiene diversos edificios y por eso está este monto. Pero ¿cómo puede ser que el presupuesto en algunos casos haya podido prever cordones cunetas en municipios menores y no haya podido prever la mejora de infraestructura escolar? O sea, tal es el nivel de no poder prever un edificio escolar y sí poder prever un cordón cuneta y no poder aclararlo. Tan claro tenían la información que no se la pueden brindar a los intendentes cuando solicitan por nota. Otro dato curioso, ¿no? La inversión en ciencia y tecnología dentro del ámbito de la educación es del 1,7%. De los 138.000 millones, es cierto, hubo incremento de partidas, seguramente que muchos ahí también del mayor incremento de participación y también de los números funcionarios. Bueno, de los 138.000 millones que tiene el Ministerio de Educación, solo el 1,7% va a ciencia y tecnología, solo 2 millones va a ciencia y tecnología. Cuando el Perdón, diputado. Le solicita la intervención al diputado. Si se la concede, la resolución lo continúa. No, prefiero continuar, presidente. Solo 2 millones van a ciencia y tecnología. El eslogan es modernización. Parece que hay que invertir más en modernización y no tanto en marketing. Hay un gran problema respecto al posible cierre de nivel terciario. Recién el diputado Arias hacía mención. El Paso de los Libres, Montecasero.
también, miren, lo que vuelve a suceder en este expediente, desde nuestro punto de vista, incluso es peor que en otro año. Porque llegamos al punto de hacer doble interpretación. Cuando la norma de autonomía financiera cambia la norma, pero la norma de autonomía financiera, la 4420, estipula que el 6,27 tiene que ser de recursos generales del Estado. Ese 6,27, si miramos los recursos generales del Estado, según el gobierno, en una interpretación propia, que la norma no dice, hace referencia a que en realidad se haga un cálculo respecto a los recursos de libre disponibilidad. Y la verdad que tampoco se cumple. Si uno mira los recursos de libre disponibilidad, tampoco se cumple los 6,27. Entonces, nuevamente, tenemos una justicia que va a estar subida al poder de turno. Yendo al articulado, por ejemplo, observamos en el artículo 15 lo que comúnmente se llama una doble vara. ¿Por qué? Porque el artículo 15 autoriza al gobierno de la provincia a que por decreto haga las ampliaciones de los créditos presupuestarios en las partidas ya existentes cuando generen mayor recurso de lo previsto, ¿no? Este presupuesto autoriza al gobernador a que por decreto modifique esas partidas. Sin embargo, el mismo espacio gobernante en la provincia de Corrientes ha condicionado la aprobación del presupuesto nacional para que, si el gobierno nacional supera lo previsto, el presidente no podrá modificar las partidas por decreto, sino que deberá enviar una nueva ley al Congreso para el cuarto cuatrimestre, artículo 137 del presupuesto del gobierno nacional. Díganme si eso no es una doble vara. Sucede todo el tiempo acá. Parece que lo que está bien acá, salimos de la frontera de Corrientes y está mal. Esa incertidumbre de la que tanto se habla, ese cambio de rumbo según la conveniencia política y la conveniencia partidaria y no la conveniencia social, es la mayor batalla que tenemos que dar como sector de dirigentes si es que queremos que la gente vuelva a confiar en la política. Otro de los artículos es el 17, por ejemplo. Se autoriza a la contratación pública privada al Estado en el artículo novedoso, ¿no? La obra de fideicomiso o PPP, participación público-privada, pero lo anecdótico es que la misma ley que está en ese artículo, que es por la cual nos adherimos a este tipo de contratación, estipula que para aprobar estas obras tiene que haber también una comisión de control, tiene que estar especificada la obra, tenemos que saber cuál es la contratación, nada de eso está escrito en este artículo, y sin embargo pretende que uno acompañe. Fíjense el artículo 20 en el cual se autoriza, como en el presupuesto pasado, a tomar operaciones de crédito, ¿no? Es una facultad del Ejecutivo. Sin embargo, las operaciones de crédito tienen que estar tiradas en la literatura a fin de tomar conocimiento. Hasta el momento, el periodo pasado, jamás se ha tomado conocimiento de la literatura de operaciones de crédito. Esperemos que esta dinámica pueda ser revertida. El artículo 33 del proyecto, dos cosas. Por un lado, solicita la aprobación de planilla del flujo financiero. Haciendo mención a una planilla anexa. La verdad que hay una planilla anexa, pero no una planilla de flujo financiero, hay que decirlo. Y por otro lado, el mismo artículo obliga al ministro del sector del el ministro de Hacienda, de referencia, a presentar semestralmente a ambas cámaras los informes de flujo y uso de los fondos. Esto tampoco viene sucediendo. Entonces faltan planillas, faltan informes. ¿En serio pretenden que acompañemos estos libros cerrados? ¿En serio van a votar este presupuesto sin una mayor información, sin análisis? El gobierno de la provincia de Corrientes tiene funcionarios presos por corrupción y nosotros estamos. No es lógico que esto no se debata en un contexto complejo, aún para el propio gobierno. Presidente y padre del oficialismo, hoy batimos un triste récord. Porque no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, jamás ha podido que tan express se apruebe un presupuesto. Hoy deberíamos estar debatiendo cuál es la inversión en ecología, cuál es la inversión industrial, cuál es la
cuál es la inversión para fortalecer nuestra producción de materia prima y desarrollar la materia industrial, cuál es la inversión para fortalecer nuestra economía social y popular. Este modelo de debate instaurado por ECO y Juntos por el Cambio, por esta alianza, la verdad que lo deja sin autoridad moral para hablar de república. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que lo mejor para la sociedad es que podamos ponernos de acuerdo, buscar puntos en común y dialogar. Estamos convencidos que esa es la forma de gobierno más óptima. No solo la más óptima, sino la que necesita la sociedad. Para ser una provincia desarrollada, donde los que nazcan acá puedan desarrollarse acá, donde los que trabajen puedan tener su bienestar óptimo, donde los que desean estudiar puedan estudiar. Aún si para eso hay que hacer reclamo al gobierno central, nosotros no tenemos inconvenientes en hacer reclamo al gobierno central. Nada ni nadie nos va a hacer creer que este no es el camino, que la búsqueda del consenso es el camino equivocado. Para nada. Aunque tengamos estos debates, nosotros vamos a seguir pensando esto, lo que la mayoría de los correntinos y la correntina se merecen, que es el bien común a través del consenso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Le concedo la palabra brevemente al diputado miembro informante de la Comisión de Hacienda. Gracias, presidente. No, solamente para hacer mención, quería interrumpir al diputado que me precedió en el uso de la palabra. El presupuesto para ciencia y técnica no son 2 millones, son 141.027 millones y con respecto al del año anterior tiene un incremento del 143%, señor presidente. Así como hay muchos otros datos que no se ajustan a lo que está especificado en el presupuesto. Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias. A los efectos de ordenar el debate, pregunto, ¿quiénes quieren? A los efectos de ordenar el debate, pregunto, ¿quiénes quieren hacer uso de la palabra respecto a este tema? Diputado Podestá, Rayar, diputada Arias, Martino, Acevedo, Pereira, ¿cómo? No, que el efecto de poder establecer quiénes van a hacer. Perfecto. Bueno, muy bien. Tiene la palabra el señor diputado Podestá. Gracias, señor presidente. Bueno, como siempre, muy breve, pero tratando de ser lo más preciso y conciso posible. Ayer en la reunión con el señor ministro, por supuesto agradecemos y valoramos. La verdad que el tiempo no fue justo, no había, si bien, como dice el diputado Vaz, es un gobierno monolítico, hay 11 ministros, creo, 8 o 10 ministros, cada uno se ocupa de un área muy específica, controla y maneja temas muy específicos y muy puntuales. Y el señor ministro de Hacienda, por supuesto, tiene una visión macro global, muy clara seguramente, pero es evidente que él desconoce puntualmente el destino de determinado fondo. Particularmente yo le pregunté, y es el tema que me ocupa, respecto del presupuesto del Ministerio de Seguridad, porque trabajo con el Comité contra la Tortura y en realidad estoy como empapado de ese tema, y ahí apuntaba al mío. Bien, en realidad el presupuesto del Ministerio de Seguridad tiene algunos ítems que son bastante difíciles de discernir, de determinar. Yo hablé con una persona más o menos idónea, digamos, con más idónea que yo, que no se necesita mucho, pero me conoce, y rápidamente, porque de otra manera no se puede, cabe aclarar que hoy, a esta hora, hace exactamente 7 días que nosotros tenemos el presupuesto para evaluar, un presupuesto de 505.000 millones de pesos, evaluando en 7 días corridos, por supuesto, contando noches, es bastante difícil.
Por lo cual, nos parece imprescindible que cada ministro del área nos explique, aunque sea ligeramente, de qué se trata cada ítem, porque si no, no lo vamos a entender. Por ejemplo, insisto, hablo del Ministerio de Seguridad, ¿cierto? Acá el asesoramiento jurídico y despacho de resoluciones, decretos y leyes. 46.600.000 pesos cada uno. O sea, entre los dos hacen 90 millones de pesos. Muy bien. Yo pienso ligeramente, rápidamente, y digo, seguramente el despacho de resoluciones será una manera de mantener informados a los miembros de la Fuerza de Seguridad de todos los cambios, de la evolución, o digamos, de lo que tenga que ver con la competencia específica de esto, ¿cierto? Sin embargo, esto desde hace muchísimo tiempo, nosotros nos presentamos en las comisarías, por ejemplo, y muchos de los comisarios no tienen idea siquiera de la existencia del Comité contra la Tortura, tampoco tienen idea de la existencia de determinada reglamentación interna que les exige que el preso, que el privado de libertad, pueda hablar por teléfono, o pueda tener su teléfono sin cámara, ¿cierto? Pero pueda tener su teléfono y comunicarse con nosotros. No, definitivamente no. ¿Y cómo yo no sabía nada? Bueno, hay que andar, entiendo, puedo estar equivocado, pero hay casi 90 millones de pesos que en alguna medida tocarán ese punto. Sin embargo, no, eso no cumple, ¿cierto? Después también le planteé el tema del pésimo, paupérrimo estado de la comisaría. No es una cuestión antojadiza. El Comité contra la Tortura ha recorrido el 90%, por dejar un margen de error, de las comisarías y centros de detención de la provincia. Y realmente deja muchísimo, pero muchísimo presa, a tal punto que el señor ministro asistió, evidentemente el estado de conocimiento. Y me dijo también, dijo a todos, que había en el presupuesto en cuestión, algunas comisarías presupuestados con arreglos y comisariados. Sí, es cierto, acá está. Hay 15 en realidad son 14 comisarías y el muro perimetral de la unidad de número 6. Si consideramos que la provincia tiene casi 100 unidades de detención, son 11 unidades carcelarias, unas 72 comisarías, si pensamos que cada ciudad tiene una y 21 o 23 en la capital, y bueno, estamos hablando de la preocupación por arreglar el 15% de los problemas que tiene en su totalidad la provincia. Me parece poco. Después también hablaba de la... Es cierto también, porque así como digo una cosa y otra, es cierto que en Tapelcó, por ejemplo, hay una comisaría nueva a estrenar, también el Comité contra la Tortura del Informe lo hizo, hay en la CUS están haciendo arreglos importantísimos. Después hay otro ítem, por ejemplo, que dice adopción de medidas y actividades no agresivas. 215 millones de pesos. Bueno, en realidad está bien, está fantástico si eso se destina a que las fuerzas de seguridad se capaciten, se especialicen, se formen, dejen esa vieja maña de golpear simplemente por golpear al detenido. Y bueno, sería fantástico, pero lamentablemente en lo que va del año, solamente en lo que va del año, hemos tenido 4 muertes de personas privadas de libertad. O sea, yo no insisto, a lo mejor esto cambia, pero esto sucede desde hace muchísimo tiempo y este ítem también estuvo consignado en el presupuesto pasado. Una cuestión fundamental. Hace 10 años se aprobó la ley 26.743, la ley nacional de identidad de género. 10 años. Esto no es nuevo. Hoy, Corrientes, hoy digo porque realmente hace semanas hubo un problema bastante serio en el Instituto Pérez con el tema de la identidad de género. En realidad, con la identidad de género por un lado, más los códigos de procedimiento nuevos que nosotros hemos aprobado y puesto en práctica, la jueza, lo que hace la jueza, determina si la persona, el agresor, queda privado de libertad o se va a su casa. En caso de que quede privado de libertad, es la policía la que debe definir a dónde se lleva.
se encuentra con el problema de determinadas personas que son biológicamente hombres, pero se autoperciben mujeres. ¿Cómo se hace? ¿A dónde van? ¿A dónde los llevan? Si los llevan a la Argentina, no vamos a tener una superioridad física importante, tener inconvenientes, aprobado también eso. O si son mujeres, van a las cárceles, son hombres, perdón, van a las cárceles de mujeres, y pasa exactamente lo mismo. Entonces, es imprescindible que a muy corto plazo se tomen medidas en ese sentido que se haga en la cárcel al efecto. Es fundamental. Eso también hace 10 años que esta ley está aprobada. Otro tema que me el presupuesto, uno de los renglones que lo dicen en la calle, reclusión y corrección de condenados. 13.120 millones de pesos. 13.120 millones de pesos. Yo no recuerdo, estimado señor legislador, el presupuesto del Poder Legislativo en su conjunto es de 10.500 millones de pesos. Solamente este ítem, que no dice nada más que eso, supera el presupuesto de todo un poder del Estado. O sea, no deberíamos saber de qué se trata, no deberíamos saber a dónde vaya esa plata. Estoy poniendo que no estoy dudando, no digo que se ponga, no sé, pero tenemos la necesidad de saber, seguramente tiene una explicación razonable, racional y lógica. La queremos saber, la queremos conocer, simplemente son 13.120 millones de pesos, es una barbaridad. Hablé con una persona que también me ilustró y me dice, mira, yo creo que ese es el dinero destinado a las unidades penales. Por supuesto, la pensión generalizada de la penal son 11. Estamos hablando de una fortuna realmente importante. Sin embargo, todas las unidades penales también dejan mucho que desear. Los baños dejan mucho que desear. La unidad penal está nueva y hoy sabemos que tiene problemas, insisto, la hemos ido a visitar, tiene problemas de electricidad, problemas de bancarios, etc. Pero son dudas, son inquietudes que no deberían existir, señor presidente. Nosotros tenemos derecho a saber y a explicarle a la sociedad, a explicarle al medio, a quien nos consulte, que decir, ya, se está haciendo, el dinero de la provincia se invierte en este sentido. Y la verdad, te digo, lamentablemente no lo podemos decir, pero no lo sabemos. El segundo y último tema, por expreso mandato de mi compañera de banca, la diputada Angélica Díaz, que lo puedo asistir por razones personales. Ella era la que se ocupaba del tema y que conocen tan Carlos, que es el tema ya sí está. Estamos en la provincia de Corrientes, ustedes saben perfectamente que la Cinetá es la obra hidroeléctrica más importante, más grande del país y una de las más grandes de Latinoamérica, está enclavada en la provincia de Corrientes. Por supuesto, inmediatamente, la Cinetá. Es muy fácil, mire, yo no soy muy temblor del que éramos, pero ustedes van a la computadora, mediante la ley, buscan la notita, ponen la Cinetá, lo único que van a encontrar, lo único, es exactamente la página número 200, le digo, Centro Social y Recreativo de la Cinetá, corresponde al punto de vivienda de Corrientes, 100 millones de pesos. Perfecto. Pero otra cosa necesitan la Cinetá no hay. Sin embargo, buscamos realidad y encontramos en la página 20, justamente, que tiene que ver con la fuente financiera del Tesoro Provincial para la aplicación específica, excedente de regalías de Salto Grande, sí percibimos 180 millones de pesos. O sea, percibimos regalías de Salto Grande y no percibimos lo que se regalía de Yacyretá. Vamos para atrás, la verdad que. Sin embargo, o sea, aparentemente digo, porque para información oficial al respecto no tenemos, no hemos recibido tampoco información extraoficial, Yacyretá estaría recibiendo, la provincia de Corrientes estaría recibiendo aproximadamente 500 millones de pesos anuales, concepto de regalías, más 37 millones de pesos con un acuerdo que hizo el Ministerio de Turismo para el sostenimiento de recursos naturales. O sea, hay 536
7.540 millones de pesos que en el presupuesto de la provincia no están. ¿Habrá una explicación? Seguramente sí, pero lamentablemente no la tenemos. Pero ahí no termina la cosa. El problema es que hay una ley, la ley 6.028 del año 2011, que establece lo siguiente, que el 75% de esas regalías quedan a disposición del Poder Ejecutivo o del Estado provincial. Y el 25% restante se distribuye en 3 localidades directamente afectadas por la empresa: Ituzaingó, Illapipé y Villa del Río. Yo hice un numerito medio rápido, considerando el monto de 500 millones de pesos, ¿cierto? A la ciudad de Ituzaingó le corresponden de esos 125, perdón, de esos 25, el 100 de esos 25, vamos ahora, ¿no? 72% de Ituzaingó son 90 millones de pesos. Yo me imagino que el intendente de Ituzaingó está esperando, ansioso, saber cuándo le van a llegar esos 90 millones de pesos por regalías de Santoral de pero por ahí Ituzaingó, la ciudad grande, tiene los recursos, pero Illapipé 31 millones de pesos. Usted, seguramente todos los medios, ustedes saben lo que haría, en este caso la señora que es intendente, por 31 millones de pesos esa ciudad, esa localidad, la verdad. Y Villa del Río, 4 millones de pesos. Una ciudad muy chiquita, se conocen todos, pero con 4 millones de pesos la cantidad de problemas que se resolvería. Sin embargo, no pueden hacer nada, absolutamente nada. Porque, ¿qué van a reclamar? ¿A quién van a reclamar? Si dentro del presupuesto no hay regalías, no entienden cómo lo van a hacer. Van a tener que ir a la justicia, evidentemente lo peor. Pero esa es una realidad de este presupuesto. Entonces, señor presidente, yo adelanto mi voto en contra. Pero digo, no se trata acá de una cuestión antojadiza y hay sobrado argumentos, pero sobrado argumentos para decir hay mucho que realizar, hay mucho que ver, hay mucho que hablar, que decir el diputado tiene que hablar, que debemos comunicarnos más. En una semana es virtualmente imposible, ni el egresado de Oxford puede dedicarle en 7 días, no sé, puede expresar todo lo que significa 505.000 millones de pesos. No hay posibilidad alguna de realizar los señores, no hay posibilidad. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir repartirnos cada uno a la parte que más o menos les entiende y más o menos tratar de leer, dar una lectura lo más objetiva posible y en base a eso hacer una crítica constructiva, porque eso es lo único que se hace. Gracias, señor presidente. Gracias, señor.